El tema de identidad en México está evolucionando. La clave única de registro de población CURP avanza hacia una nueva forma de identificación oficial que integra huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma electrónica. La CURP biométrica será aplicable de manera amplia y gradual en el país a partir de febrero de 2026 y su uso será clave para trámites oficiales y privados. Hoy en la banqueta revisamos qué implica la CURP biométrica, cómo impacta a los ciudadanos y cuáles son las oportunidades y los retos en su implementación. Juan, platícanos si ya conoces o has sabido o has escuchado acerca de esta CURP biométrica. Sí, he tenido la fortuna, por decirlo así, de estar enterado un poco de qué y cómo se va a llevar a cabo este proceso de la CURP biométrica. Yo lo considero como un servicio complementario de un documento de identidad, ¿no? Porque se va a tener, por lo menos lo que se ha dicho, una base fundamental para un documento de identidad que no existe formalmente en el país, ¿no? Y respecto a un mejor control sobre seguridad y desapariciones forzadas y eso, bueno, pues ya te va a tener, va a tener la facilidad de tener tus datos dactilares y todo biométrico precisamente, pues sí, yo lo considero que sí es oportuno para este tipo de cosas. ¿Qué piensas o si conoces esta nueva CURP en la que se integran datos biométricos? No conozco mucho, pero pues también es una manera de tener mayor control, ¿no? ¿Para qué consideras que podría funcionar? Pues sí, sobre todo para los servicios, que bueno, ahora es obligatorio, y un mayor control para identificarnos, ¿no? Pues esta puede ser un medio, ¿no? Para tener más datos de las personas desaparecidas, sobre todo. Sí estoy enterado. No de acuerdo, pero enterado. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Creo que es la manera más fácil de fiscalizar a una persona y hacer que pierda sus derechos primordiales, como el de la libertad, que es el más básico. Creo que sí tiene que informarse de justa y exactamente para qué está diseñado. En mi caso, yo entiendo que esto es la manera de saber cómo, cuándo y por qué compras y adquieres cosas, servicios, es decir, prácticamente todos tus movimientos, por lo que no estoy de acuerdo. Sí sé algo al respecto, no estoy muy empapado del tema, pero sí lo sabía. ¿Y consideras que esto será beneficioso para los ciudadanos? No creo, porque siento que es una manera en la que quieren controlar aún más a la población. Creo que el gobierno lo quiere hacer de esa manera y la verdad no estoy de acuerdo. Silvino, ¿sabías que ahora la nueva CURP ya integra datos biométricos? Sí, ¿Y para qué consideras que sirven? pues creo que es una manera más de seguridad para nuestros, ahora sí que nombre, apellido, todo lo que sea relacionado a trámites, pienso que es con más seguridad. La CURP biométrica se tramita de manera presencial en módulos autorizados del Registro Civil y en oficinas del Registro Nacional de Población RENAPO. Esto se debe a que el trámite requiere la captura de datos como huellas, escaneo de iris y firma electrónica. Además, se solicitan documentos oficiales como acta de nacimiento, identificación vigente, comprobante de domicilio y la CURP tradicional. De acuerdo con las autoridades, la intención es que esta nueva CURP se convierta en el principal medio de identificación en el país. Puedes hacer tu cita en el enlace que aparece en pantalla. ¿Y piensas registrarte y tramitar esta CURP? Sí, claro que sí. ¿Cuándo piensas realizar este trámite? No tengo mucha información, no sabría cuándo se inicia el trámite o si ya se inició, pero pues sí pienso hacerlo. No lo he realizado todavía. ¿Y conoces a alguien que esté interesado en realizar su trámite para esta CURP biométrica? Eso sí, bastantes ciudadanos sí ya se han acercado y han dicho que quieren hacer trámites, ¿no? Eso sí, incluso yo personalmente, yo sí quisiera ya tramitar
la curva biométrica, por supuesto. Entiendo que es obligatorio, pero yo creo que me voy a esperar hasta las últimas consecuencias, hasta que no haya de otra. No, hasta que sea la última oportunidad, o sea, lo último que se tenga que hacer, lo voy a hacer, pero mientras tanto no lo voy a hacer. Creo que eso es lo fundamental, que revises varias fuentes, diferentes fuentes, para saber exactamente qué es lo que pretende el gobierno con este nuevo control, con este registro, y entonces tomar una decisión informada de si se hace o no se hace. ¿Tú ya la tramitaste? Estoy en eso, en tramitarla todavía. En ocasiones se nos olvida por cómo funcionan las tecnologías ahora. Comúnmente se nos dice o estamos dispuestas a hacer un sacrificio de privacidad extra por tener algún producto o servicio. Lamentablemente hoy la industria de la tecnología y las comunicaciones ha planteado te doy mis datos, te doy todos mis hábitos, te doy mis fotografías, con tal de gozar un producto o servicio del cual en ocasiones no nos podemos liberar. Mucha gente trabaja en redes sociales, mucha gente trabaja como en entornos digitales y no puede no hacer este tipo de sacrificio, ¿no? Entonces lo tiene que hacer por fuerza. En el caso concreto de la curva biométrica, pues nosotros estamos observando que se va a crear una nueva huella social, porque algo que no se ha mencionado comúnmente por parte de los promotores de esta ley, que es principalmente el gobierno de México, es que se va a crear un registro adicional y se va a hacer un uso de la curva biométrica para fines privados. Esto está establecido en la ley, está escrito así, que se va a usar para fines públicos y para fines privados. Y pues esto va a crear una nueva huella de las personas en lo general, que pues puede estar expuesto y puede estar en riesgo, porque sabemos que también hay muchas filtraciones de datos, filtraciones masivas a las cuales pueden estar expuestas las personas. Tenemos la ley de protección de datos, tanto del sector público como del sector privado. Y por supuesto tenemos nuestra Constitución. El artículo 16 constitucional establece 3 derechos fundamentales básicos. Uno, el derecho a la privacidad en general, que tiene toda persona para que nadie acceda a su vida privada sin su consentimiento. El derecho a la protección de datos personales, que es el derecho a que tú decidas cómo se usan tus datos y quién los usa y para qué los usa. Y ahorita les recuerdo bien qué es un dato personal, y el derecho a la no intervención de las comunicaciones. Y luego vienen las leyes de protección de datos. Ahí dicen, los datos se deberán de proteger, pero con mayor razón los datos sensibles. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal es toda la información de una persona. Hay quienes dicen, no, es que solo es el nombre, que es el domicilio y el género, el estado civil, porque son los datos que identifican, y eso es un error. Los datos personales no solo son los datos que te identifican, los datos personales es toda la información relacionada con tu persona. Y entonces tú, conforme a esa ley, tienes el derecho a controlar quién tiene esa información, cómo la usa y para qué la usa. Cuando la información o los datos personales son sensibles, como el estado de salud, el origen étnico o cualquier otro dato que pueda dar lugar a discriminación, se deben de proteger. Y ahí entran los datos biométricos, que requieren una medida de protección adicional. ¿Qué son las medidas de protección adicionales? Que requieren siempre el consentimiento del titular para ser usados, no pueden usarse sin el consentimiento del titular, y que requieren medidas de seguridad más altas, como encriptar la información, como minimizar los datos. Hay un principio que se llama el de minimización. Cuando se trata de datos biométricos, tienes que crear las menos bases de datos posibles para que, si hay un ciberataque, no se pongan en riesgo tanta información. Entonces, ese es el de minimización y proporcionalidad. Solo los datos que necesito, solo los mínimos indispensables o proporcionales para el fin que busco. Y otra serie de principios que vienen en esa ley para proteger esa información tan importante para la persona, ¿no? El lanzamiento oficial de la CURP biométrica se realizó en octubre del 2025. Sin embargo, a partir de febrero del 2026, la versión tradicional de la CURP dejará de ser aceptada en muchos trámites gubernamentales. De esta manera, la CURP biométrica será un registro para acceder a programas sociales, servicios de salud, procesos migratorios, y también servirá como apoyo a la localización de personas desaparecidas, entre otros usos. ¿Qué información consideras que es importante que la gente conozca sobre esta CURP biométrica antes de realizar este trámite? Pues nos tendrían que explicar más, ¿no? Hacerlo, pues tener más conocimiento, no sé si en las redes, en los medios de difusión, ¿no? Para estar informados de qué es lo que vamos a hacer.
Pues yo pienso que más que nada que deben de estar conscientes que es un poquito más segura, tanto nuestros datos personales, y modernizarnos más que nada también. Pues mira, aquí el tema de la CURP biométrica es que necesitamos claridad, porque por un lado la Ley General de Población establece que será la única forma de identificación obligatoria para las personas y que para cualquier servicio digital tú vas a tener que tener esa CURP biométrica, y por otro lado dice, pero se obtendrán los datos biométricos en cumplimiento a estos principios de datos personales que ya te platiqué y previo consentimiento del titular. Pero acuérdate que en derecho el consentimiento, para que sea de verdad libre e informado como lo requiere la ley, necesitas alternativas, asegurar que el consentimiento sea libre. Por otro lado, una vez que se decide y que se obtengan los datos biométricos, sí tendría que el gobierno armonizar las distintas leyes, porque hay muchas que se sacaron ahorita el 16 de julio sobre seguridad, sobre inteligencia, sobre desaparición forzada, que requiere la CURP biométrica, pero por otro lado están las leyes de seguridad nacional, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Protección de Datos, que son contradictorias entre lo que dicen unas leyes y otras. Entonces hay que armonizar para que la población tenga seguridad de qué es lo que va a aplicar. Y tercero, las medidas de seguridad. Es importantísimo que se informe a la población cuáles van a ser las medidas de seguridad que va a establecer el gobierno para estas bases de datos, y que esas medidas de seguridad sí cumplan con el estándar internacional, que es que sean mucho más protegidos, menos compartidos, encriptados, capacitación a todas las personas que van a estar usando esos datos, la menos transferencia entre autoridades. Yo creo que esos son los retos que tiene ahora el gobierno para que la ciudadanía tenga claridad de cómo se va a usar su información biométrica. Hemos normalizado el hecho de un dato biométrico como una medida en automático de mayor seguridad. Por la situación de seguridad, por los crímenes, delitos, estas cosas, en muchas instituciones públicas y privadas se ha extendido el uso generalizado de la tecnología biométrica. Lamentablemente, y lo que no se dice comúnmente, son todas las filtraciones que existen comúnmente semana a semana, una, y dos por el otro. Una contraseña la puedes cambiar, una firma la puedes cambiar, no te puedes cambiar los ojos, no te puedes cambiar las huellas digitales. Ahora en las tecnologías más recientes incorporan datos antropométricos, es decir, de altura, de profundidad de tu cara. Esos datos son tremendamente sensibles y no vemos la misma responsabilidad en el cuidado de esos datos, e incluso tampoco la necesidad de que sea incorporada a una identificación que ya existe como es la CURP. Hay también algunos temas, tanto en el registro como en la toma de los datos biométricos al momento de usar o de ser beneficiario de algún producto o servicio, o en el caso del gobierno algún tipo de programa social. Esto ha pasado ya en otras partes del mundo, en donde las personas por edad o por simples errores de los dispositivos al momento de tomar de nuevo los datos, no los registran, y esto los excluye de los programas sociales. Es decir, genera una nueva forma de exclusión social el hecho de depender absolutamente del registro de los datos biométricos cuando ya la identificación ya existe. El objetivo de la implementación de la CURP biométrica es autenticar la identidad en trámites públicos y privados, evitar fraudes de identidad y duplicidad de registros, facilitar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas e integrar plataformas digitales de gobierno, ya que se enlaza con la plataforma única de identidad y con la llave MX para acceder de forma segura a servicios digitales. ¿Consideras que el trámite de esta CURP biométrica ayudará a facilitar los trámites para poder acceder a programas sociales, a servicios de salud, por ejemplo? No creo. Siempre la burocracia y la traumatología en México va a ser la misma. No creo que vaya a facilitar absolutamente nada. Tampoco creo que vaya a mejorar los servicios. Y pues bueno, no sé, esa es mi opinión. Ojalá me equivoque y si se mejoren. Sí, también porque pienso que ya también serán individuales, ya será una manera más difícil de poderlos clonar o que estén utilizándolos para otros fines. Sí tenemos mucho miedo de estos ataques de ciberseguridad, y sobre todo en estos datos, porque muy fácilmente se puede suplantar la identidad si hay un mal uso de esa información. Yo promovería que se hicieran portales de gobierno, pero también que se hicieran acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil para difundir o hacer una campaña importante de difusión en esta materia, y capacitar a los ciudadanos que también cuiden su información. O sea, no nada más es una obligación del gobierno de cuidar la información, sino es una obligación de los ciudadanos de capacitarnos y de informarnos
sobre qué son los datos personales, cómo se deben de cuidar, no proporcionarlos así tan sencillo a cualquier persona, a cualquier comercio. Ahorita te piden la huella dactilar para todo. Es tener la conciencia de que es un dato biométrico que es muy delicado y que si hay alguna otra forma de identificarnos, pues preferiblemente usar otras y no la biométrica, sobre todo en servicios que no son de seguridad nacional, como gimnasios. Para todo nos piden nuestra huella dactilar. Bueno, fomentar que haya otras alternativas, digitales tal vez, pero no biométricas. A nivel internacional, ¿cuáles entonces consideras que deberían de ser las buenas prácticas que nosotros podemos retomar para fortalecer la protección de esos datos biométricos? Es importante que la audiencia sepa que no es el primer registro masivo con datos biométricos que se implementa, pero que también se abandona. Hay otros en países como el Reino Unido, ha habido experiencias negativas, en la India no se diga, ha habido experiencias negativas con este tipo de bases de datos centralizadas con el uso de datos biométricos. Lo segundo es estar alertas de las filtraciones de datos y que las entidades públicas y privadas sean responsables en decir cuál es el alcance de estas filtraciones, hablar públicamente de ellas. Es algo que excede sus funciones, que excede sus posibilidades, que es algo que pasa en el Internet de hoy, que no se debe ocultar simplemente porque eso los pueda vulnerar. Es una vulneración mayor cuando no se habla del alcance de las filtraciones de datos. Ya está en las leyes, es algo que tenemos que hacer. Lo que hemos estado observando es que los servicios públicos se van a acotar, al igual que los privados, a tener sí o sí la CURP biométrica. Es decir, no va a haber una alternativa. Hasta el momento no se ha anunciado. Pues en los foros que se realizaron de manera preparatoria en el Poder Legislativo, nosotros comentamos algunos de los retos a los que se han enfrentado hoy otros países, que tienen que ver principalmente con el registro de las personas. En ocasiones las personas legisladoras o las entidades públicas piensan en entornos altamente urbanos, pero no piensan cómo vas a realizar un registro de 120 millones o más de personas en entornos en los cuales hay dificultad de acceso, en los cuales hay carencia de tecnología, en los cuales incluso hay cuestiones de seguridad, en los cuales no se puede acceder. Esa es la reflexión. Cabe señalar que la implementación de la CURP biométrica ha generado preguntas sobre la protección de datos personales. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la información biométrica estará resguardada por el Registro Nacional de Población, bajo las leyes de protección de datos personales y con medidas de seguridad para evitar su uso indebido. Creo que no es la manera de llegar a la seguridad que necesitamos, porque al final todo, ahora sí que los malos van a buscar la manera de salirse con la suya de todas formas. Entonces van a tener otros CURP biométrico, otros datos, otras huellas, otro iris. Es decir, puedes poner a muchas personas ahí sin necesidad de tú estar en el ojo. Y en realidad el ciudadano de a pie somos los que vamos a estar en el ojo de fiscalizados, por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que como todo documento digital, base de datos, podría llevar algún riesgo, pero en su gran mayoría yo sí confío en que van a estar protegidos y pues bueno, que no vaya a darse por ahí fuga de información. Pero no, yo confío plenamente en que van a estar resguardados. Más documentos de ese tipo, ¿no? O bueno, identificaciones de ese tipo. Como población tendremos que exigir que sea un sistema concentrado desde la Secretaría de Gobernación y tener mucho cuidado de darla solo en esas oficinas, en esas agencias, tener cuidado que no vayan a ir a un módulo que no sea el oficial, que no caigan en una confusión y informarse. Todavía estamos en pruebas piloto para implementar esta nueva CURP biométrica, pues siempre consultar que efectivamente sea un portal de gobierno, que efectivamente sea una oficina de gobierno, que son los documentos que tengo que dar, no caer en situaciones que puedan causar un riesgo, ¿no? Y que sepan que si quieren proteger sus datos, está la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y también la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de la autoridad, de los sujetos obligados, y que pueden hacer valer ese derecho a la privacidad y al acceso de sus datos ante la Secretaría de Buen Gobierno para el sector privado y ante cada una de las dependencias del sector público en el sector público. Si tienen dudas sobre sus datos, pueden ejercer sus derechos ARCO, que supongo que muchos ya que han oído de esos derechos, ya sea ante la propia autoridad
y si se trata de empresas o sector privado, ante la Secretaría de Buen Gobierno. Simplemente que sepan que en esta era digital la privacidad sigue estando vigente, porque hay quienes dicen que la privacidad ha muerto, que ya es la economía del dato y que pues no hay nada que perder si mi información está ahí, no me va a pasar nada. Y el riesgo es, no vamos a saber cuándo sucede, pero el riesgo está ahí. Entonces yo les diría que sí cuiden su información, sí cuiden sus datos, y que el derecho a la privacidad en la era de hoy es el derecho de todos a controlar nuestra información. Entonces, que se informen sobre eso y que no den por sentado que no va a pasar nada, que pueden compartir su información libremente, que la cuiden. La labor del cuidado de los datos personales es una labor social, es una labor de todas las personas y pueden ser involucradas de esta manera, como lo dicen algunos estándares internacionales de protección de datos. Justo ahorita que comentas también la parte de nosotros como ciudadanos que nos corresponde, desde tu experiencia entonces, ¿cuáles consideras que son estos derechos y esta información fundamental que tenemos que conocer antes de tramitar o de hacer algún uso con nuestros datos biométricos? Lo que podemos hacer siempre es reflexionar si esas tecnologías son absolutamente necesarias para cumplir los fines. En muchas cosas están normalizadas, en los empleos, en el acceso a edificios, en muchas situaciones estamos ya acostumbrados a decir vamos a colocar una toma de dato biométrico como si eso fuera una garantía de seguridad. Hay que reflexionar si eso no es necesario y a veces darnos cuenta que las medidas de siempre son las más útiles. No es necesario que pidamos huellas, que pidamos iris, que pidamos voz y mucho más si las entidades públicas o privadas no tienen la capacidad técnica de resguardar estos datos de manera adecuada. Entonces, pues la recomendación a la ciudadanía es que siga el debate, que siga que siga la reflexión y que eso también sea comunicado a las personas legisladoras, que las personas se comuniquen con sus personas legisladoras para decirles pues que también cuál es su postura sobre estos temas y también su opinión sobre estas situaciones de alcance nacional. Sin duda, la CUR biométrica representa un cambio trascendental en la identidad oficial del país. Su éxito dependerá no solo de la tecnología, sino de la confianza ciudadana, la protección de datos personales y la claridad jurídica con la que se implemente. Por ello, se recomienda a la población informarse y realizar el trámite con anticipación para evitar que el acceso a ciertos servicios se vea limitado. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de En la Banqueta del Canal del Congreso. Soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima.